día de hoy nos toca hablar de Roca y la campaña del desierto. Les propongo que veamos el informe y en un ratito lo conversamos con Pacho Donel. Durante 300 años no hubo guerra en La Pampa. No era un territorio pacífico, pero en sus extensas llanuras, indios y cristianos convivían. No había mayor interés por el dominio territorial, y los animales salvajes no eran disputados. A fines del siglo XIX apareció el conflicto con las primeras estancias. Los cristianos ponían límites a la tierra y propiedad de los animales. Los indios no tenían concepto de propiedad privada y cada uno era visto como un ladrón por el otro. Juan Manuel de Rosas supo mantener buenas relaciones con ellos, aún con el gran lonco Calfucurá, que con sus mapuches cruzó la cordillera para adueñarse del desierto argentino. Después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, abundaron las torpezas y renacieron los malones contra las poblaciones de frontera. Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, intentó frenar con una larga zanja que dividía los territorios los ataques de los indios. Naturalmente no tuvo éxito. Su sucesor, Julio Argentino Roca, decidió reemplazar la zanja por la ocupación territorial. En la llamada conquista del desierto no hubo batallas porque no había enemigo. Pero una cosa era ocupar el espacio y ganarle de mano al expansionismo chileno, y otra la salvajada a la que se sometió a los pueblos originarios. El indio fue el derrotado, y por generaciones, los descendientes de los vencidos quedaron relegados en nuestro país. Pacho, una y otra vez me pregunto, ¿quién es Roca? ¿Quién fue Roca? Roca es un personaje muy decisivo en nuestra historia, evidentemente muy oscurecido justificadamente en la memoria argentina por la forma en que hizo la conquista del desierto, que ya es una palabra muy cuestionable porque de desierto no tenía nada. Primero porque eran tierras muy fértiles, era el Valle Río Negro, la Pampa húmeda. Y además porque en un desierto se supone que no vive gente, y vivía gente que eran los pueblos originarios. Era un militar tucumano, se le decía el Zorro, un hombre con una gran capacidad política, al cual se le deben algunas cosas, o sea, positivas. Por ejemplo, la ley de educación de 1420, que se la adjudicamos normalmente a Belgrano, que es la ley de educación obligatoria, laica y gratuita, es de Roca. De Roca es la capitalización del país, o sea, cuando de transición de gobierno de Avellaneda al gobierno de Roca, se capitaliza el país, con lo cual se le quitan muchos privilegios a la provincia de Buenos Aires y de alguna manera finalmente nuestro país es una nación, tiene una organización nacional. Quizás lo más criticable entonces, o en la parte donde se pone más polémico en la historia, es en la campaña del desierto. ¿Qué es lo más criticable de esta campaña del desierto? Lo más criticable no es criticable la decisión geopolítica, es decir, la Patagonia teníamos que ocuparla, porque si no la ocupaba Chile o la ocupaba Inglaterra. Inclusive yo que he estudiado de esa época, es notable que Inglaterra no la hubiera ocupado. Estaba muy distraído con sus conquistas en Asia, en África, pero después iba a mirar para este lado, como había mirado Malvinas. Y Chile se adjudicaba la propiedad, ¿no es cierto? De alguna manera se la sigue adjudicando, ¿no? Lo más criticable fue el hecho de que militarizó algo que debería ser hecho más al estilo que lo había hecho Rosas, más en base a acuerdos, a convenios. Él era un militar y lo llevó adelante con una militarización excesiva frente a un enemigo que no tenía categoría de enemigo, diríamos, ¿no? De enemigo organizado y armado. Y por otra parte, otra cosa muy criticable es qué se hizo con esas tierras conquistadas, que fueron a parar a manos de los que ya eran dueños de grandes extensiones de tierras. Es decir, a los socios del Club de Progreso, a los socios del Jockey Club, a los socios del Círculo de Armas. Digamos, en base eso se debió a que para conseguir financiación se vendieron de antemano las tierras por precio vil. Sí, claro. Y cuando terminó la campaña, bueno, fueron y eligieron las 200.000, 300.000, 400.000 hectáreas. Bueno, eso que está diciendo es como es aberrante, pero, claro. ¿Pero hay algo destacable? No, bueno, destacable la idea de... ¿Ocupar para que no sean ocupadas por los chilenos, tal vez? No era... ¿Perdón? Digo, ocupar tierras para que no sean ocupadas por los chilenos es lo que se podría destacar a costa de lo que sucedió. O sea, cuando vos vas
digamos, se podría haber ocupado de otra manera, Claro. mejor. Pero cuando vos vas a Bariloche, ahí Zucca estuvo en Bariloche, Bariloche no sería Argentina si en algún momento no hubiéramos ocupado la Patagonia. Si a vos te gusta tomar un buen vino del valle, bueno, es porque la Patagonia fue y es Argentina. Ahora, fíjate vos que Roca, que te digo por algo le decían el zorro, decide la campaña en un momento que Chile no puede reaccionar, porque Chile está metido en la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Es decir, que Roca mide los tiempos y dice, bueno, ahora. Y efectivamente produce toda la conquista de la Patagonia sin ninguna reacción militar de Chile, que en otro momento hubiera sido absolutamente impensable, porque Chile se consideraba el verdadero dueño, digamos, de esas extensísimas tierras, ¿no? Como todas las situaciones tienen sus claros, sus oscuros, verdaderamente es algo, sobre todo el genocidio de los pueblos, y sobre todo lo que se hizo también después. Bueno, los el pueblos genocidio, originarios, eso, el genocidio de los que se pueblos. repartieron las mujeres como domésticas gratuitas, los chicos se los metió en una especie de educación a la fuerza para civilizarnos, y los hombres fueron llevados a la isla Martín García o a museos, algunos fueron exhibidos en los museos. Bueno, durante mucho tiempo eso fue silenciado y esta parte no se conocía tanto. Exacto, sí, sobre todo porque de alguna manera los gobiernos liberales, conservadores, habían sido los culpables, diríamos, los determinantes, y además los grandes beneficiarios, ¿no es cierto? Bueno, Así quizás que esa sea una de las cosas buenas de este espacio y de poder repensar la historia, podemos porque es repensar la entender que hay historia. cosas buenas, y creo cosas que, como malas. lo decíamos recién, es una situación compleja, que tiene, o sea, no es solamente gente que le fascinaba matar indios, sino que ni tampoco héroes que cumplieron una campaña heroica, sino que Pero, es algo para pensarlo mejor, ¿no? pregunto, ¿es para que esté en un billete de 100 pesos su figura? Sí, para los sectores liberales, conservadores, que siempre han gobernado, salvo pequeños periodos como el de las antiguas de Dorrego, el de Rosas, el de Irigoyen, el de Perón, sí, Roca es alguien que de alguna manera dio sustento a los grandes patrones del campo, ¿no es cierto?, que hoy siguen de alguna manera manifestando su poder y su deseo de poder y demás, ¿no es cierto? O sea que para ellos sí, si hubiera habido uno de 500, a lo mejor lo hubieran puesto el de 500. Bueno, a Gracias. mirar hacia el futuro, quizás con otros parámetros para elegir al próximo que esté en nuestros billetes. Gracias, Pacho. Muchísimas Y gracias. yo creo que tiene que estar una mujer, ¿no? Bueno, ya está Evita, ya Sí. Ahí va. Juana Zurduy tendría que estar. La próxima, propongámoslo. La próxima.